Para la palabra de hoy, les comento que vamos a tratar un tema muy hermoso. Ustedes siempre me van a escuchar hablando mucho y resaltando mucho al Espíritu Santo de Dios, porque es tan importante que tan solo de mencionarlo, el corazón me salta, se me llena de gozo. Porque es también a quien nuestro amado Señor Jesús nos dejó para que nos acompañe. Él está permanente en nosotros 24/7. Y es tan delicado y a la vez tan poderoso. Él es especial. Él es el que nos revela a Cristo, al Padre, nos enseña todas las cosas. Pero no se preocupe, mi hermano, que no nos vamos a quedar ahí. Hoy vamos a tratar un temita con él, con el Espíritu Santo. Yo le he puesto por nombre En armonía con el Espíritu. A los músicos sé que les va a gustar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. En armonía con el Espíritu. ¿Por qué me gusta ese nombre, en armonía con el Espíritu? Porque cuando hablamos de armonía nos referimos como a unidad, a algo que está en consonancia, que suena bien, que corresponde, ¿verdad? Que se une, que no molesta, no desafina y no chilla. Y eso el Señor ministraba a mi corazón. Nuestro Padre Celestial siempre tiene el interés especial y primordial de que nosotros como iglesia estemos en armonía con el Espíritu Santo. Sí, porque nosotros somos de Él, fuimos hechos para Él. Por ende tenemos que estar bien alineaditos y gozosos con Él, que sonemos bien con el Espíritu Santo. Para tratar este tema quiero basarme y moverme un poco en el libro de Efesios, de Colosenses. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como bien conocemos, como le llaman también el apóstol de los gentiles, ¿verdad que sí? Conociendo que él, siendo el apóstol de los gentiles, fue primordial en que el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, llegara a los que no somos judíos. Gentiles simplemente eso, lo que no somos israelitas. Y que somos salvos por medio de la promesa del pacto que hizo nuestro amado Señor desde Abraham. Eso fue anunciado. Y nosotros no nos quedamos fuera, gracias a la misericordia del Señor. Nuestro Dios así cumplió cada una de las palabras que Él prometió. Y aunque vimos cómo Él escogió un pueblo, a Israel, especial para Dios y para nosotros también, y tenemos el deber de orar por ellos, pero el Señor no se olvidó de nosotros. Nosotros somos República Dominicana, ¿verdad que sí? Pero tenemos la gracia y la bendición de ser salvos por fe, por la fe. Y esa fe arraigada en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y estas eran las buenas nuevas de salvación que Pablo anunciaba, que le fue encomendado a él que anunciara. Pero no fue solo a él, sino también a nosotros. ¿Quiénes recuerdan la gran comisión? ¿Verdad que sí? Eso es lo que deberíamos tener presente cada día cuando nos levantamos. Tengo un trabajo que cumplir y un horario, pero también tengo otro que es dado por mi Señor, que está dispuesto en su palabra. Y dice que vayamos por todo el mundo, ¿verdad? Y prediquemos ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel fácil que crea en Cristo, que conozca de qué se trata Cristo, pueda creer en Él y pueda ser salvo. Y eso nosotros somos los responsables de poder hacerlo, de que continúe esa obra. Ya eso no es de Pablo. Pablo hizo lo que iba a hacer. Y le damos la gloria al Señor por su vida. ¿Por qué tomo en cuenta el libro de Efesios y de Colosenses? Bueno, porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Y ahí vamos a estar viendo el capítulo 4 de Efesios y el capítulo 3 de Colosenses. Pablo, en estos dos lugares, además de muchos otros lugares donde había una cultura bien difícil, en Asia Menor, donde la idolatría era muy fuerte,
donde se levantaban ídolos tremendos para ellos, pero nadie como nuestro Dios. Pero ellos tenían lamentablemente, su fe arraigada en eso. Y como dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Allá llegó el Señor y envió ¿a quién? A Pablo, a Juan, a Timoteo y muchos grandes hombres, para que allí fuera levantada una iglesia para Cristo y hubiera salvación. No era fácil predicar la palabra en un lugar donde no solo había una idolatría fuerte, sino que eran también fuertes. Cuando hablamos de los romanos, el imperio romano más de ese tiempo, era difícil. El que no estaba de acuerdo con ellos simplemente moría. Pero Pablo fue siempre un apóstol, un hombre aguerrido. Obedecía a Dios de una manera tal que a él no le importaba poner su vida. Él mismo dijo que para él todo lo daba por basura, con tal de tener a Cristo, a la salvación. Y enfocado en lo que Dios le encomendó, fue allí a ese lugar, no solo, sino con el respaldo de Dios. Hombre sabio que se movía conforme a Dios le hablara, lógicamente, como mismo también hacemos nosotros, ¿verdad? Amén, en nombre de Jesús. Y sin importar lo que se levantara, allí estaba Pablo. Levantó una iglesia junto a sus hermanos maravillosa. Cuando hablamos de Éfeso, cuando hablamos de Colosas, allí llegó la gracia, la salvación de Dios. Pero ellos, como cristianos, el grupo que allá reconoció a Cristo, griegos, había una mezcla de judaístas de toda clase, eran iglesias gentiles que conocieron a Cristo a través de Pablo para ser entonces hijos de Dios. Pero por lo que había arraigado allí, venían corrientes que se levantaban y querían contaminar la iglesia con pensamientos que no eran los de Dios, de los cuales Dios ya los había sacado. Pero Dios, siempre astuto, mueve a Pablo para presentarle a ellos la persona de Jesucristo de una manera tan contundente, tan maravillosa e irrefutable, que pudiera derribar todos aquellos argumentos contrarios a Dios que pudieran robar, que pudieran dividir la grey de Dios. Y eso pasa con nosotros ahora. Aunque nosotros estamos aquí congregados buscando a Cristo, vamos a tener influencia de corrientes externas, vamos a tener presiones sociales, ideologías que no son de Dios, sino, como dice la palabra, diabólicas, para que nosotros perdamos el norte. Y se levanta una ola de personas que están todos ellos puestos de acuerdo entre ellos, menos con Dios. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Estar de acuerdo con Dios. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No hay otra opción y no hay otra mejor opción. Que hay otra y esa no la queremos, ¿verdad que no? Nadie quiere ir al infierno. Y gracias a Dios que allí Pablo, presentándole a la iglesia cómo deben vivir, recordándoles que hemos sido salvos, tanto ellos como nosotros. Hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Porque Él, como decía la hermana Glenny en la escuela dominical, Él se entregó voluntariamente. Era necesario el pago del precio que había que pagar, que era el derramamiento de sangre perfecta, sin pecado. Solo Cristo cumplía los requisitos necesarios. Eso era obligatorio, pero no era obligatorio que Él lo hiciera. Él lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor. Y ese rescate que pagó Cristo por nosotros, el enemigo no quiere que nosotros echemos mano de Él, ni que nosotros lo anunciemos a otras personas. Y por eso Él se va a levantar en contra de la iglesia. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en, como decía Pablo, que no estamos solos, sino que tenemos al Espíritu Santo para que en todas las cosas nos dirija, que nos va a guiar en cómo es la manera en que debemos vivir.
cómo debe ser nuestra comunión como iglesia, como familia, como ente social también, porque nosotros tenemos una vida fuera del templo, ¿verdad que sí? Pero todas nuestras cosas es hermoso y es necesario que estén sujetos al orden de Dios. Incluso es cuando más a nosotros nos beneficia. Cuando estamos en armonía con el Espíritu Santo, todas estas cosas encajan perfectas. Y vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Si encuentran un poquito de diferencia en las palabras, no se preocupe, que es un asunto de versiones. Usted podrá leerla en la del 60, en la que usted tenga. Yo voy a leerla en la pechita. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. No se canse, esperemos un segundito. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, dice Pablo, preso por causa de nuestro Señor, les suplico que se conduzcan como es propio de la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad en su modo de pensar, con mansedumbre y paciencia, tolerándose unos a otros en amor, siendo diligentes en conservar la armonía del Espíritu Santo. En otras versiones dice la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dice el 3, siendo diligentes en conservar la armonía, la unidad del Espíritu. Y para conservar la armonía del Espíritu, aquí este versículo me recuerda que debo mantenerlo mediante el vínculo de ¿qué? De la paz. Gloria a Dios. Y para eso yo voy a ir, si usted quiere no lo busque, a Colosenses 3:15. Dice, y que la paz del Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él, o sea, para Cristo, en un cuerpo, y muestren gratitud al Cristo. Amén. Vemos en estos dos versículos lo importante que es para nosotros que haya paz, para que ese sea el vínculo, el eslabón, o sea, mediante el que se mantenga esa armonía del Espíritu Santo en la casa. Es decir, aquí entre nosotros los hermanos. Y cuando me recuerda que dice, y que la paz del Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo. Ahí me está diciendo que no solamente es esa paz que conocemos, que sobrepasa todo entendimiento y que es más que suficiente para que en medio de las dificultades yo permanezca quieta, ¿verdad? Sino que también me está haciendo referencia al vínculo de la paz en que entre nosotros, dentro de la iglesia, como se preocupaba Pablo, no hubieran costumbres que causen división, que no hayan actos entre nosotros que puedan causar pleitos, problemas, tal vez confusión, desaliento, desánimo. Por esto, Colosenses, vamos a quedarnos ahí en Colosenses, explica de una manera muy detallada aquellas cosas de las cuales nosotros debemos alejarnos para que entonces se mantenga ese vínculo de la paz necesario para que esté la armonía con el Espíritu Santo. Dice Colosenses en el mismo capítulo 3. Voy a leer versos, el 5, luego voy a dar un saltico del 8 al 10 y luego del 12 al 14. ¿Lo tomaron ahí en cuenta? Bien, gloria a Dios. Vamos al 5, dice. Por tanto,
hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, la ansiedad, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Ahí voy al 8 hasta el 10, dice: pero ahora despójense de todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y conversaciones sucias. Y no se mientan unos a otros, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir, y vístanse del nuevo, es decir, del nuevo hombre. Hemos nacido de nuevo por medio de Cristo, el cual se renueva mediante el conocimiento, conforme a la imagen de su Creador, Cristo. Y ahí nos vamos al 12, del 12 hasta el 14. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdonen unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Cristo los perdonó, nos perdonó a nosotros, también así ustedes, nosotros, perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, subrayamos, que es el vínculo de la perfección. Otro vínculo para conservar la armonía con el Espíritu Santo. O sea que para que pueda haber paz entre nosotros, tiene que reinar el amor, para que podamos vencer todas esas cosas que no son de uno o de dos de nosotros, es de todo el hombre. Porque hay una naturaleza pecaminosa, lamentablemente, una parte fallida, como yo le llamo, que está aún en nosotros, porque todavía estamos en este mundo. Recibimos a Cristo, nueva criatura somos, gloria a Dios, pero por algo aquí nos aconseja el Señor que dejemos todas esas cosas. Dios no nos va a decir algo que no sea necesario. Él nos lo aconseja porque nos conoce. Y es de sabio recibir el consejo de nuestro Padre, porque esto nos lleva a crecer. Y gloria a Dios por eso, porque aquí en esta iglesia amamos que nuestro Padre nos aconseje, porque hemos reconocido que tenemos debilidades y que Cristo es el que tiene que glorificarse en cada una de ellas. Gloria a Dios, tenemos el vínculo de la paz y el vínculo del amor. Aleluya. Pero en esta exhortación, en Efesios 4:3, sobre la armonía del Espíritu, Él nos invita a ser diligentes a conservarla, esta armonía, porque somos capaces de apagar al Espíritu Santo. Ninguno quiere apagar al Espíritu Santo en su vida, ¿verdad que no? Todos tenemos la conciencia de lo necesario que es en nosotros. A ver, por ejemplo, Rolando, que hemos compartido un poco, hemos conversado un poco de cómo se siente el Espíritu Santo. ¿Verdad que es algo poderoso y hermoso, sobrenatural? Y uno quisiera como tener esos momentos todo el tiempo, que fueran 24/7 así. Cada uno de ustedes en algún momento ha sentido eso tan glorioso que uno dice, yo no quiero perderlo jamás. Pero lamentablemente nosotros, hasta sin querer, tenemos por la naturaleza pecaminosa la capacidad de entristecerlo, de apagarlo, incluso de mutear su voz. Como hacen allá atrás en sonido, que le dan un botón y el micrófono se apaga. Gustavo, no lo haga. Señores, vamos entonces. Esa invitación que nos hace ese versículo de Efesios 4:3, de que debemos ser diligentes, o sea que tenemos que apurarnos, que movernos, que debe ser primordial en nosotros conservar esa armonía con el Espíritu Santo. Es porque Pablo, que era que estaba hablando, inspirado por el Señor, ya sabía que en verdad nosotros somos capaces de hacerlo. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:19, es larguísimo ese versículo, pero no se apure, yo solo voy a leer. No apaguéis al Espíritu. Chiste malo.
Primera de Tesalonicenses dice 5:19, no apaguéis al espíritu. O sea que esto es algo que aunque podemos hacerlo, no debemos hacerlo. No debemos, porque a nosotros es que no nos conviene. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Y algo similar dice en Efesios, en el versículo 1, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Efesios 1, versículos del 13 al 14. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, o sea, en Cristo, en Él hemos oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Nosotros tenemos un sello del Espíritu Santo. No digo un sello marca Acme, no, es del Espíritu Santo de Dios. Y dice el 14 que ¿quién es el Espíritu Santo? Es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para alabanza de su gloria. Yo me lo imagino de la siguiente manera, y eso soy yo, que ese sello, el Espíritu Santo de Dios en mí, va a ser como mi ticket de entrada. Va a ser lo que me asegura a mí esa herencia. Recuerde que somos coherederos del reino para la redención de los que son salvos. O sea, para ese día, en cuanto nosotros ya estemos con nuestro Señor. ¿Cómo fue, sierva? Diga. Exacto, gracias, sierva, buen ejemplo. Es el título de su herencia, de su terreno, el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, mi hermano, no estamos completos. Por eso es que tenemos que cuidarnos de doctrinas que andan por ahí, que mencionan muchísimo a Jesús y el Espíritu Santo lo tienen a un lado. Eso no es de Dios. El Espíritu Santo permanecerá como nuestra garantía de nuestro terreno, en nuestra herencia en el cielo, si vivimos sometidos a Él y no a nuestros deseos carnales. Por eso Pablo resaltaba cuáles son algunas de las cosas a las que nosotros debemos renunciar si es que están en nosotros. Y si hay algo que todavía no tenemos conocimiento, el Espíritu Santo lo ha de revelar. Y a Él lo escuchamos y a Él lo obedecemos. Mire, hizo facto. Hay que estar a cuenta con Dios. Dice Romanos 8:9 en la Nueva Traducción. Ay, tiene hambre Juan David. Dice Romanos capítulo 8, verso 9. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no están dominados, o sea, nosotros, por su naturaleza pecaminosa. Ya eso sabemos, que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero no estamos dominados por ella, ¿verdad que no? Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, Él vive en nosotros, ¿verdad que sí? Recibimos a Cristo, hemos recibido a su Espíritu Santo. Entonces no somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Y dice aquí, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ven el peligro que es intentar sacar al Espíritu Santo o apagarlo. No es Él que pierde, somos nosotros. Y qué bueno que nosotros estamos conscientes de eso. Incluso el Señor nos ha dado hasta un día para que clamemos por su derramamiento sobrenatural, porque Él quiere hacerlo en esta su casa. Y lo ha de hacer conforme busquemos y sea el cumplimiento de su voluntad. En el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cómo funciona la armonía con el Espíritu Santo? Ahí voy con los músicos. Jorge, usted es el músico de aquí, usted me corrige cualquier cosa. ¿Cómo funciona la armonía con el Espíritu Santo? Vamos a hacer una analogía. Yo entiendo más fácil con analogía, comparando con cosas. Un acorde. Yo miro a Jorge porque tengo miedo que mame la materia. Vamos a lo básico. Un acorde está compuesto
básicamente, si es una triada de 3 acordes, ¿verdad? Digo 3 notas, perdón, ya me quemé en una. Ya, ahora no te voy a mirar. Un acorde está conformado por 3 notas y una de ellas es la principal o la tónica de las 3, ¿verdad? Y hay 2 más que esas 2 armonizan con esa nota principal. Debemos tener una armonía, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Pasé. Estará encendido el piano, excúseme, siervo. Usted me deja ponerle la mano. No se asusten, que ese no es mi ministerio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí sigue este mismo. Una nota. Esa es, diga de oído, Emilio, ¿cuál es esa? Hoy, señores, aquí hay músicos de verdad. Literal, ese es do. Tengo la nota de do. Esa es mi nota principal. Vamos a suponer que mi nota principal, como estamos hablando del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Amén. Y hay 2 notas más que suenan para armonizar con el acorde de do, ¿verdad? Vamos a buscarle la segunda. Vamos a ponerle a mi. Mi. Ese es mi. ¿Y cuál otra me falta a mí? Sol, ¿verdad? Y ese sol. Separadas suenan así: do, mi, sol. Y si la coloco y si la toco juntas, ¿cómo suenan? Aleluya. Gloria a Dios. Sonó perfecto. Pero imagínense que yo agarre y toque esto así. Extraño, ¿verdad? Ahí se oye bien. Ahí suena extraño, ¿verdad? Porque son notas lo loco que Dianelli decidió escoger. Pero yo escogí las notas que podían armonizar con la nota principal del Espíritu Santo. Vamos a llamarle a esas notas que armonizaron a mí y a sol el vínculo de la paz y el vínculo del amor. Vamos a añadirle eso, ¿verdad que sí? Para que suene, para que haya una armonía. Así funciona la armonía con el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo. Para que Él prevalezca, tiene que haber lo que es necesario. No lo que yo entiendo, sino lo que me dice la palabra. La palabra me dice que debe permanecer la fe, el amor y la paz. La fe también, pero estamos en el amor y la paz. Y ustedes escuchan cómo suena así de maravilloso ese acorde, teniendo al Espíritu Santo, teniendo el vínculo de la paz y teniendo el vínculo del amor. Inmediatamente yo intenté tocarlo como yo quise, escogiendo a lo loco, se rompió la armonía, no sonaba bien. ¿Por qué? Porque es que Dios en lo que enseña y aconseja no se equivoca, amado hermano. Esto no soy yo que me lo estoy inventando, lo hemos visto por medio de la palabra. Y mantener la armonía con el Espíritu Santo, como dice 1 Tesalonicenses 5:19, que no debemos apagarlo. También advierte que si apagamos el Espíritu Santo, apagamos su voz en nosotros. Por ende, no habrá armonía en nuestro corazón. No habrá melodía que adorne nuestra alabanza. No podremos adorar a Dios de una manera que a Él le agrade. Porque el Espíritu Santo es que se encarga de que nosotros podamos profundizar en Dios y entrar a la presencia de Dios. Cuando digo la presencia de Dios, es con el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios. Entonces, mi hermano, no hay motivo en nosotros que pueda justificar que nosotros descuidemos el vínculo de la paz y el vínculo del amor, cuando yo sé que eso me va a ayudar a mantenerme en armonía en unidad con el Espíritu Santo de Dios, que por medio de Él es que conozco al Padre y conozco al Hijo. Amén. La voz del Espíritu Santo nos mantiene a nosotros enfocados en Cristo, que es nuestro camino, la verdad y la vida, ¿verdad que sí? Pero en el andar, si nos descuidamos, si nos deslizamos, como dice nuestro pastor,
y pecamos, corremos el riesgo de que esa voz se vaya apagando hasta que caiga, como decíamos ahorita, en mute o mute, silencio. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Sería como volver atrás, absolutamente, no menos de ahí. Y dice la palabra que el que vuelve atrás no es digno del reino de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a retomar aquellas acciones que Dios mismo nos enseña en su palabra y que fortalecen el vínculo del amor y la paz. Por ejemplo, sé que hay muchas cosas que usted puede hacer, que el Espíritu Santo de Dios les va a revelar. Pero estas que yo le traigo esta mañana son por la cual en oración y el Señor ministraba a mi vida y a mi corazón. Es por lo cual yo se las comparto, porque estas son las que Dios trajo a mí. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para entonces mantener esa armonía? En acción, confesar arrepentidos nuestros pecados. Son acciones que tenemos que tomar. ¿Por qué es una acción confesar nuestros pecados? Porque esto no es algo que yo lo siento y ya, sino que yo voy a la intimidad, a la presencia del Señor, y allí, sincera con Él, yo hablo con Él. Porque cuando oramos es una conversación con Dios. Dios escucha y Él responde. Dios ve mi corazón, mi intención, y Él perdona. Y es tan bueno y es tan maravilloso nuestro Padre, que Él no tiene reserva. Él perdona ahí mismo, y dice su palabra que borra. Y no tiene una listica aparte ahí guardada, de que para cuando yo falle venir y decir, sí, pero tú te acuerdas. No, Dios no hace eso. Dios es bueno y su bondad lo mueve a Él de esta manera. Entonces, una acción importante en nosotros para poder dar las siguientes: confesar nuestros pecados a nuestro Señor. Orar. Orar es una acción imprescindible en nosotros como hermanos, para que ese vínculo del amor y de la paz entre nosotros se mantenga. Por ejemplo, si hay una situación que yo no estoy sobrellevando, si hay algo en lo cual yo sé que puedo fallarle a Dios, porque sobrepasa mi paciencia, o tal vez sobrepasa mi conocimiento, o es algo en lo que tal vez alguien no está de acuerdo, y yo entiendo que sí hay desacuerdo, como usted le llame, no importa, estamos hablando en la relación de entre hermanos. Eso es algo que va a provocar que haya incertidumbre, por ende que la paz se vaya como apagando, y pone también hasta el riesgo el amor, porque si por causa de eso hay heridas, el amor también se apaga. Entonces yo esto lo llevo a donde mi Señor, tomo la acción de orar por esa situación, para que el Espíritu Santo hable a mí y me dé la sabiduría que necesito para manejarme en esa situación, para tomar la mejor de las decisiones, para que lo que yo tal vez no entienda, Él me ayude a entenderlo. Pero también aquellos que tal vez no están viendo algo que deberían ver, Dios se lo revele. El caso es que el Espíritu Santo pone cada cosa donde debe estar, pero yo debo ir en oración a presentárselo al Señor. Yo no puedo cargar sola, ni tampoco creer que puedo con todos los temas y todas las situaciones, cuando Dios es el único capaz de ver el panorama completo de todo. Amén. Otra cosa importante para fortalecer nuestros vínculos: ser intencionales en nuestra práctica, en nuestras acciones. Intencionales, o sea que yo voy a analizar antes de actuar, que aquello que yo voy a hacer, yo de verdad esté consciente de lo que estoy haciendo, del por qué lo estoy haciendo, de la motivación de por qué y para qué lo hago. Por ejemplo, cuando soy intencional con buenas acciones del tipo de acercarme a alguien para simplemente dedicarle tiempo,
yo misma me analizo y digo, ok, en mi corazón, ¿qué hay de Dios para hacer yo esto? Yo me quiero acercar a mi hermana Candy y dedicarle tiempo. Vamos a hablar un chin, sierva. Yo quiero nada más ser oído y usted arranque a hablar si quiere. O al revés. Pero ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Es enterarme de su vida privada para ir a regalar? No. La intención es ser de compañía para ella, y porque busqué el rostro de Dios, ayudarle en algún consejo que Dios tiene para ella. Ahí sí, eso se parece a Dios. Entonces por eso tenemos que ser intencionales en nuestra práctica, conscientes, y eso va a fortalecer el vínculo del amor y el vínculo de la paz. Por ejemplo, a servir a alguien. Cuando voy a servir a alguien, me pregunto nuevamente, Dianely, ¿cuál es tu motivación real? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, hay una necesidad ahí. Me duele que mi hermano esté padeciendo una necesidad o tenga algo que yo tengo como resolverlo y yo no lo haga, no, porque esto me lo puso Dios para yo ayudarlo. Se parece a Dios, ¿verdad? Pero ahora yo voy a ayudarlo para que con esta mano yo lo ayude y a esta salgo a hacer y a deshacer con ella y a hablar y a contar. No, no se parece a Dios. Entonces analizo mi intención y a la luz del Espíritu Santo vamos a tener la mejor motivación ahí en el corazón, que alegra al Espíritu Santo, que llene de gozo al Padre. Entonces mi principal motivo debe ser el amor en todas estas cosas, y que el orden establecido por Dios permanezca. Conocemos por su palabra que Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al hacer todas aquellas cosas, ¿qué me pregunto? Bueno, si en verdad eso que yo voy a hacer, yo lo haría para mí. Si en verdad a mí no me gustaría, pues entonces yo no lo hago. Y ahí estamos asegurándonos de que esté en consonancia con el Espíritu Santo lo que yo voy a hacer. No lo apago, no lo entristezco, sino todo lo contrario. Él crece y domina cada vez más mi vida y domina cada vez más la iglesia. Por esto es que es importante cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque estos pueden llevarnos a errar, y aún más cuando estamos muy cargados y cansados. ¿Por qué el Señor me recordaba estas cosas? Lógicamente porque Dios conoce de qué estamos hechos. También tenemos emociones y vivimos una vida ajetreada de muchas cosas que, aunque no querramos, nos van a cansar y nos van a cargar. Pero nosotros tenemos la tarea de cuidar nuestros pensamientos y cuidar nuestras emociones. No tratar de tomar decisiones cuando nos sentimos vulnerables. Para nosotros es necesario. Cuando nos sentimos así, mi hermano, no tomemos decisiones. Mejor vayamos a la presencia de Dios, oramos, tomamos nuestro tiempo, apártese. Y así no le damos ventaja al enemigo también. Él sabe reconocer de lejos cuando nosotros estamos en un estado de vulnerabilidad. Eso no es solo para usted, eso es para mí, mi hermano. Y yo había leído un plan de estudio hermosísimo, algo que quiero compartirle. Y sé que esto va a ser de gran valor para cada uno de nosotros. Decía, es importante aprender a reconocer nuestros patrones de pensamiento y las emociones que nos impulsan para buscar maneras de controlarlas. Yo dije, pero que, o sea que es posible que nosotros tengamos patrones, es decir, formas en lo que acostumbramos nosotros a actuar y a pensar ante diversas circunstancias. Sí, mi hermano, claro que sí. Y si nosotros aprendemos a reconocer esa forma en que nosotros reaccionamos, vamos a tener la capacidad de poder controlar, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras emociones, y que no nos hagan pecar, que no nos hagan herir al que está en nuestro entorno, porque yo estoy cargada. No, a Dianely no hay quien le hable hoy, porque ella llegó cruzada. ¿Y por qué llegó cruzada? Bueno, porque cada vez que a él le llega la factura del teléfono, ella se pone así, por poner un ejemplo. Ahí yo identifiqué que esa factura del teléfono me pone mala.
Es un ejemplo, eso no es verdad, señores. ¿Y qué yo voy a hacer? Bueno, pues antes de que me llegue la factura del teléfono, yo tengo que orar para que el Señor me ayude a dominar, a controlar ese impulso. Que mi ambiente de trabajo no es fácil y yo desde que piso ahí, lo primero que me encuentro es la persona más difícil del mundo. Mi hermano, de rodillas por esa persona y por su ambiente laboral todos los días, hasta que usted aprenda a dominar sus emociones, porque Dios no le va a cambiar a usted el mundo alrededor para que usted no falle. El Señor no me va a cambiar la empresa donde trabajo, que es una multinacional. Yo me imagino el Señor cambiando a todo el mundo para que yo por fin entienda que en realidad soy yo la que debo aprender. No, Dios no va a hacer eso. Dios va a ponerme a mí a prueba, pero Él me ha dado a mí la capacidad y herramientas con lo cual yo pueda vencer. Hoy nos da esa. Aprendamos a identificar nuestros patrones de la forma en que reaccionamos ante tales o cuales situaciones. Presentémosla a Dios y Dios nos va a ayudar a vencerlas. Amén. Así vamos a mantener. Reflexionando en la lectura de la palabra de Dios, la oración y la vida en comunidad con otras personas cristianas de testimonio de Dios son herramientas poderosas para poder aprender a controlar nuestros pensamientos y emociones. La oración, la palabra de Dios y el compartir con nuestros hermanos de la fe. No es que usted no va a compartir con el que no es cristiano, claro que no, pero que su cotidiano compartir, el común, el que usted se relaja, en el que le conviene, es el que comparte con usted las mismas convicciones, porque no le va a ser de tropiezo. Amén. Y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces vamos a recordar que es de sabio poner en acción el consejo que Dios hoy nos da a todos nosotros. Herramienta hermosa, mi hermano, poderosa, que nos va a llevar a mantener una relación con Él, que va a permitir que aquí en su casa cada día podamos ver al Espíritu Santo de Dios obrando de una manera más profunda, sobrenatural, porque dice la palabra de Dios que sus milagros nos van a seguir, sus señales nos van a seguir. Yo quiero ver las señales de Dios en mi vida, aquí en su iglesia, que cuando Dios me envíe y yo vaya, yo vea sus portentos, porque así es Dios y lo vemos por medio de la palabra, que Él envía y respalda. Mientras nosotros damos la palabra, Dios es que hace la obra sobrenatural, pero para esto tiene que haber un Espíritu Santo alimentado en nosotros con toda Él, su autoridad y su poder para hacer como Él quiera, porque se siente que aquí, porque Él siente que aquí permanece el vínculo de la paz y del amor. Así que, mis hermanos, dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y como nosotros somos sabios, gracias a nuestro Señor que Él nos ha hablado hoy, vamos a poner en acción su palabra y su consejo.